Bien, buenas tardes chiquillos, espero que se encuentren bien en sus casas. Este ya sería nuestro tercer tutorial, nuestra tercera clase de nuestro proyecto que estamos haciendo, que es diseño de almacenes, y que para recordar, los tutoriales siempre van acompañados por una actividad práctica. Una parte uno que es para reforzar los conocimientos y una parte 2 que es para que ustedes puedan avanzar con su proyecto. Bien, todo este material se lo estamos enviando al grupo de WhatsApp del liceo. También lo estamos enviando a través de los correos personales. Ya, yo me encargo de enviarle a, a cada uno, ¿cierto? El material de estudio con una carpeta compartida en Drive. Bien, que también lo pueden descargar de ahí. Actividad práctica, ¿cierto? El documento en Word. Eso se lo enviamos por Papinotas también. Igual está el respaldo ahí. Y por último, el canal de YouTube. El canal de YouTube, que obviamente es el primer canal que creamos para ustedes y que ha resultado bastante bueno porque tengo ya 37 visualizaciones para el segundo video, lo cual es un buen índice de que están viendo los videos. Eh, Así que a los que no se han suscrito, les ruego que se suscriban a mi canal, que es Aprendiendo Logística Felipe Bravo. Colocan en YouTube y se suscriben a mi canal y colocan y activan la campanita. Porque se acuerdan la semana pasada yo activé la modalidad de estreno. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Y en esa modalidad vamos a ir trabajando, en la cual yo les voy a indicar la fecha, en la cual se va a subir el video y se va a publicar y obviamente yo voy a estar conectado en línea para responder dudas respecto al video. Bien, en esta sección nosotros vamos a aprender el cálculo de la capacidad de almacenaje. Es bien corta la actividad y al final obviamente vamos a hablar de la actividad que tienen que hacer. Bien, el objetivo de la clase es aplicar técnicas para el cálculo de la capacidad de almacenaje y superficies de un almacén. Bien, ustedes en la clase anterior ya seleccionaron su racks de almacenamiento y ahora nos toca, obviamente, saber cuál va a ser la capacidad de almacenaje que tiene su proyecto, cuánto van a poder almacenar, pero para ello, obviamente, tienen que saber cómo calcularlo. Ya es muy sencillo, muy simple. Bien, antes de que continuemos con el cálculo de la capacidad de almacenamiento, deben entender la definición de volumen y cómo se calcula. No vamos a entrar en detalle sobre el cálculo, pero sí me interesa que aprendan el concepto y la definición de volumen. Bien, ¿qué es un volumen? Un volumen lo definimos como el espacio que ocupa un determinado objeto. Y para calcularlo debemos tener tres magnitudes: ancho, largo y altura. Y su cálculo es la multiplicación de ellos, es decir, la multiplicación del ancho, del largo y del alto. Es decir, supongamos que el ancho sea 2, el largo sea 3 y la altura sea 4. El volumen sería entonces la multiplicación de ellos. 2 metros por 3 metros por 4 metros. Es decir, me da un volumen de 24 metros cúbicos. También deben entender el concepto de capacidad. Está también íntimamente relacionado con el concepto de volumen. Dijimos que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y es una magnitud de tipo escalar. En cambio, la capacidad también se define como el espacio que tiene un cuerpo para contener ese otro objeto. Y también es una magnitud de tipo escalar. Caso típico o como ejemplo podemos decir qué capacidad tiene una botella. No sé, una botella tiene una capacidad para retener 1 litro de agua. Bien, es un ejemplo. Pero son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Bien, para hacer el cálculo de la capacidad de almacenaje, deben tener en cuenta esta fórmula que preparé para ustedes, que indica que la capacidad de almacenamiento, ustedes deben contar el número de pallet a lo ancho, multiplicarla por el número de pallet a lo largo
y multiplicarla por el número de palets a lo ancho. Por ejemplo, tenemos acá un rack de almacenamiento tipo driving, y para saber cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene este rack, toda esta estructura que ustedes ven acá, ¿cierto? Basta con contar los pallets que hay a lo ancho. En este caso hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los pallets o módulos que hay a lo largo, que en este caso serían 14, si ustedes cuentan acá, hay 14 entradas, y los pallets que hay a lo alto. En este caso, ¿cuántos niveles tiene el racks? En este caso, si ustedes cuentan acá, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 niveles. Y para hacer el cálculo de la capacidad de almacenaje, lo único que tienen que hacer es multiplicar esto. Es decir, capacidad de almacenamiento es igual a 8 por 14, que es el número de palet a lo largo, y por el número de niveles, por 4. Esto lo multiplican y les da 448. ¿448 qué? 448 posiciones de palet. Bien, siguiendo con el cálculo de la capacidad de almacenaje, también existen, cuando no existe racks en el almacén, o en la bodega, ¿cierto? O en su centro de distribución, como dice acá, la capacidad de almacenamiento la podemos calcular según sus siguientes dimensiones. Es decir, cuando no tienen racks, ustedes solamente pueden tomar las medidas, las dimensiones del largo, del ancho y del alto y saber cuál es la capacidad que tiene esta bodega. Pero el resultado ya no va a ser posiciones de almacenamiento, sino que el resultado va a ser un volumen. Ese va a ser el resultado. El resultado va a ser un cálculo de volumen. Bien, por ejemplo, aquí lo único que tienen que hacer es multiplicar, como les decía, el largo, el ancho y el alto. Ejemplo, supongamos que el largo sea de 12 metros, el ancho sea de 6 metros y el alto sea de 3 metros. Por lo tanto, la capacidad de almacenaje que tiene esta bodega es la multiplicación de ellos, que sería 12 por 6 por 3. Y el resultado de esta capacidad de almacenaje es de 216 metros cúbicos. Acuérdense que si estoy trabajando con metros, todas las dimensiones de largo, ancho y alto tienen que estar en metros. Bien, en algunas ocasiones también se pueden encontrar con que algunos almacenes también trabajan en toneladas o en kilos. En el caso de los racks, ustedes lo único que tendrían que saber cuántos números de pallet puede almacenar este racks y multiplicarla por el peso promedio de cada pallet. Y ahí tienen la capacidad total en toneladas que puede almacenar este racks. Pero para este caso, es simplemente calcular el volumen que tiene esta bodega. Largo por ancho por alto. Bien, como ejercicio también pueden calcular el volumen de su pieza, ¿cierto? De su casa. Basta con medir el largo, el ancho y el alto. Tienen el volumen de su casa, ¿cierto? Obviamente este volumen que se calcula acá, si se fijan, el alto llega hasta 3 metros, porque este es el alto útil, hasta donde se puede almacenar, porque yo no puedo seguir almacenando arriba del techo, ¿cierto? Arriba de esta cercha no puedo seguir almacenando, entonces almacenan solamente hasta acá, donde es seguro, ¿cierto? Bien, ejemplo, supongamos que la empresa Queyonina Limitada desea almacenar 3.500 pallets, todos ellos de las mismas dimensiones y pesos. La empresa posee rack selectivo, ya, ojo, selectivo, con las siguientes características. Número 1, posee 4 racks selectivos simples. Cada nivel de racks posee una capacidad de 50 pallets. Cada nivel se refiere a esto, cada nivel. Cada estantería tiene 5 niveles de altura, acuérdense lo que eran niveles de altura.
La medida del rack simple son de 25 metros de largo, que es esta, 25 metros de largo, 2,4 metros de ancho, que es esta medida, y 7,5 metros de alto, que es esta medida. Debido a las restricciones de la grúa, los pasillos requeridos para transitar son de 2,5 metros. Es decir, el pasillo que está acá, que es el pasillo de trabajo, debe tener un ancho de 2,5 metros para que pueda circular a través del pasillo y poder sacar la mercadería. Las preguntas son: ¿cuál es la capacidad total que tiene el almacén? ¿Cuántos pasillos tiene? ¿Se podrá almacenar 3.500 pallets? ¿Cuál es el largo y el ancho del espacio de la superficie del almacenaje? Bien, vamos a ver el desarrollo de este ejercicio. Número 1 era: ¿cuál es la capacidad total de almacenaje? Si se fijan, los datos que teníamos era que posee 4 racks selectivos simples y cada nivel de racks posee una capacidad de 50 pallets. O sea, en un rack, en el primer nivel, tiene una capacidad de 50 pallets para almacenar. Cada estantería tiene 5 niveles de altura. El desarrollo es el siguiente. Esta es la vista en planta, vista desde arriba, de nuestros racks. Si se fijan, si cuentan acá, el primer nivel tiene 50 pallets. Y vista en alzado tiene 5 niveles. Es decir, por cada nivel tiene 50 pallets. Entonces, en un rack, ¿cuántos pallets habrá? Ustedes, si quieren, lo pueden pausar el video y hacer los cálculos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto? Como sabemos que en el primer nivel hay 50 pallets y tenemos 5 niveles de altura, se multiplican. Perdón, es 50 por 5, esto da 250 pallets por racks. ¿Y cuántos racks tenemos? Según el problema nos dice que tenemos 4 racks selectivos simples. Por lo tanto, estos 250 pallets por racks los multiplicamos por 4. ¿Bien? Entonces, 250 pallets por racks por 4 racks. Y nos da una capacidad total de 1000 pallets. Esa es la capacidad total que tiene nuestro almacén. Bien, ¿cuántos pasillos tiene? En nuestro problema nos dice que tenemos 4 racks de tipo selectivo. Bien, vamos a explicar eso. Este es nuestro plano. Si configuramos nuestro almacén como aparece aquí en la figura, en la cual este es el acceso donde ingresa la grúa y hace el picking de la mercadería, y aquí tenemos la salida. Acuérdense que aquí tenemos un racks en el cual puede almacenar 250 pallets. Cada racks que tenemos acá puede almacenar 250 pallets. Eso ya lo calculamos. Y tenemos 4 racks. Por lo tanto, en total puede almacenar 1000 pallets. Esta sección puede almacenar 1000 pallets. ¿Bien? Como es un rack de tipo selectivo, quiere decir que la grúa debe acceder por ambas partes. Debo tener un pasillo número 1 acá, en la cual ingresa la grúa horquilla y hace el picking de la mercadería. Bien, y también por el otro lado del rack también tengo que tener un pasillo en la cual ingresa la grúa horquilla y hace el picking. En este rack también tengo que tener un pasillo acá para que pueda hacer el picking de la mercadería, ¿cierto? El almacenamiento y picking, y así sucesivamente. Es decir, debo tener 5 pasillos de acuerdo a esta configuración del almacén. Es decir, necesitamos 5 pasillos para poder hacer el picking y el almacenamiento de las mercaderías. Bien, tercera pregunta. ¿Se puede almacenar 3.500 pallets? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la respuesta es no, ¿cierto? Porque la capacidad máxima de almacenaje que nos decía nuestro problema era de 1000 pallets.
¿Ven? Eso es lo máximo que podemos almacenar en ese almacén. Entonces, capacidad máxima, 1000 pallets. Pregunta 4. ¿Cuál es el largo y el ancho del espacio de la superficie de almacenaje? Bien, las medidas, los datos que tenemos son, número 1, las medidas del rack simple son de 25 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 7,5 metros de largo. Debido a las restricciones de la grúa, los pasillos requeridos para que puedan transitar estas grúas, las maquinarias, son de 2,5 metros. Y teníamos que posee 4 racks de tipo selectivo. Bien. Obviamente la configuración sigue siendo la misma. Dijimos que íbamos a trabajar con este tipo de configuración. Sabemos que el ancho del pasillo es de 2,5 metros. Esto es constante para los 5 pasillos. Es decir, acá 2,5, acá 2,5, acá 2,5, acá y acá. Para cada pasillo. ¿Qué más tenemos? Que el ancho de cada racks es de 2,4 metros. Para cada racks, es decir, el ancho para este racks, el ancho para este racks, para este y para este. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, para calcular el ancho, solamente sumar. Yo tengo el cálculo acá ya listo. El ancho es igual. Como tenemos 4 racks, 1, 2, 3, 4, lo que está pintado en azul, y cada ancho del rack mide 2,4 metros, lo multiplico. Bien, luego sumo los 5 pasillos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es el ancho del pasillo? 2,5. Por lo tanto, el ancho total es 22,1 metros, como aparece acá. Y el largo permanece constante, es de 25 metros. El problema ya decía que era de 25 metros. Bien, cálculo de superficie. Ya anteriormente hicimos un ejercicio, ¿cierto? Como calcular la capacidad que tiene nuestro almacén en número de pallets o número de referencias, cómo calcular el volumen de su bodega, de su almacén, en metros cúbicos y también en toneladas, que aparece ahí como sugerencia, ¿cierto? Como un paréntesis. Ahora vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo de superficie. Para repasar y recordar lo que es el cálculo de superficie, acuérdense que para calcular la superficie ustedes necesitan el largo y el ancho. Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo donde todas las esquinas, si ustedes lo recuerdan, son ángulos rectos, es decir, de 90 grados. Entonces, para poder calcular la superficie de un rectángulo, de un cuadrado, lo único que tengo que multiplicar es el largo por el ancho. Em, Aquí está la fórmula, ¿cierto? Supongamos que el largo sea 6, el ancho sea de 5 metros. Multiplican esto, largo por ancho. El resultado me da una superficie de 30 metros cuadrados. Bien, anteriormente ya vimos, ¿cierto?, cómo calcular la superficie de un rectángulo o de un cuadrado. No es más que multiplicar el largo por el ancho. Las unidades con las que vamos a trabajar va a ser metros. Ya si ustedes ven alguna unidad en centímetros, bueno, lo traspasan y hacen la conversión a metros. Lo que vamos a ver ahora es el índice de superficie útil. ¿Y para qué nos sirve este dato? Nos sirve para saber el porcentaje de superficie que estamos ocupando para nuestro almacén. ¿Qué porcentaje es el que estamos utilizando efectivamente para nuestro almacén? Y para poder calcularlo, necesitamos de dos datos. Primero, la superficie de almacenamiento. La superficie de almacenamiento es la formada por los pasillos de trabajo y por los racks de almacenamiento. ¿Qué es la superficie efectiva? La superficie efectiva es la destinada exclusivamente para el almacenamiento de mercaderías. En este caso, la superficie efectiva sería todo esto que está pintado en azul, es decir, los racks de almacenamiento. Esa sería nuestra superficie efectiva para este ejemplo, ¿cierto? Para calcular este índice o este indicador, debemos dividir.
que vamos a dividir la superficie efectiva, es decir, esta superficie azul, dividido entre la superficie de almacenamiento, es decir, la superficie total destinada al almacenamiento. ¿Bien? Y luego todo eso lo multiplican por 100 y les va a dar un porcentaje. Vamos a hacer un ejercicio con este ejemplo que aparece acá. Perdón, donde el largo es de 25 metros, el ancho es de 22,1, el ancho de los pasillos es 2,5 y el ancho de los racks es 2,4. Bien, veamos calculemos el índice de superficie útil. Bien, ejemplo. Aquí obviamente volví a colocar la vista en planta de nuestro almacén. Y para el cálculo de la superficie efectiva, acuérdense que tenemos que tomar en cuenta solamente los racks de almacenamiento. Es decir, calcular la superficie que está pintada de color azul. Esa es la superficie de los racks. Pueden dejar en pausa el video y resolverlo solo. Y luego ver la solución acá. ¿Ya? Entonces la superficie efectiva tenemos que el largo de los racks es de 25 metros. El ancho de cada rack es de 2,4 metros. ¿Y cuántos racks tenemos? Aquí se ven que son 4. ¿Ya? Por lo tanto, la superficie efectiva, lo único que tenemos que hacer es primero calcular la superficie de un racks, que está dado por 25 metros de largo por 2,4 metros de ancho. Eso me da 60 metros cuadrados en un racks. La superficie que ocupa un racks es de 60 metros cuadrados. ¿Y cuántos racks tenemos? Tenemos 4 racks. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 4. Y tenemos la sección de toda esta superficie que se ve en color azul, que nos da un total de 240 metros cuadrados. Bien. La superficie de almacenamiento. El largo del almacén es 25 metros. El ancho del almacén es de 22,1 metros. Por lo tanto, la superficie, acuérdense que se multiplica largo por ancho. 25 por 22,1. Y esto nos da un resultado de 552,5 metros cuadrados. Bien, ahora, como tercera parte, vamos a calcular el índice. ¿Qué datos tenemos que tener? Los que calculamos recién. La superficie efectiva y la superficie de almacenamiento. Y obviamente esto multiplicado por 100. ¿A cuánto equivale la superficie efectiva? 240 metros cuadrados dividido la superficie total de almacenamiento, que es 552,5. Y eso multiplicado por 100 me da un resultado de 43,4%. ¿Qué significa esto? Que la superficie útil que está destinada al almacenamiento nos rinde un 43,4%. Esa es nuestra superficie útil. Que de toda nuestra superficie de almacenamiento, solamente un 43,4% lo destinamos exclusivamente al almacenamiento de productos. También ustedes podrían acá no solamente tomar la superficie, sino también multiplicarlo por la altura. ¿Ya? Si estoy trabajando con superficie efectiva, que es la sección marcada en azul, ustedes podrían multiplicarlo por la altura que alcanza el RAX. Y en el caso de la superficie de almacenamiento, podrían multiplicarlo por la altura que alcanza el almacén, justo hasta el techo del almacén. Y aquí van a tener el índice de volumen útil. Y ese es un dato que también es importante, puesto que nos va a permitir tomar decisiones, al igual que este índice de superficie. Podemos tomar decisiones como, por ejemplo, si queremos aumentar nuestro volumen útil, podemos quizás incorporar más racks en altura, si es que se pudiese. En otras ocasiones, incorporar otro tipo de racks. A lo mejor no es selectivo, sino que vamos a necesitar racks de tipo driving. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve este dato. Bien, y como cierre de la clase, punto número 1, la unidad de medida para la capacidad de almacenaje, acuérdense que es el número de pallet o número de referencias que puede almacenar una bodega. En algunas ocasiones hay almacenes que también los manejan por volumen. En el caso que no tuviera racks, acuérdense que lo único que tienen que medir es el largo, el ancho y la altura efectiva y multiplicar estas variables
en metros obviamente, y van a tener el volumen útil de su almacén o la capacidad volumétrica de su almacén. Y en algunos almacenes también se puede dar el caso que el almacenaje esté dado en toneladas. Para poder llegar a las toneladas tengo que tener en cuenta cuántos pallets puedo almacenar y con este número de pallets multiplicarlo por la carga o el peso que puede soportar. Y como punto número dos, en la práctica es importante tener claro la superficie útil del almacén, puesto que nos permitirá tomar decisiones de tipo estratégica, como les decía anteriormente. Si se quiere aumentar la superficie útil del almacén manteniendo sus dimensiones, se debería considerar, por ejemplo, hacer modificaciones en los racks. Quizás incorporar un rack de tipo driving que aprovecha mejor la superficie o de tipo pushback, dinámico, etcétera. Bueno, eso va a depender también de las características de los productos. Acuérdense que Driven, Pushback, Dinámico son sistemas de almacenaje por compactación. Entonces, se requiere que estos tengan la misma referencia, que por cada calle tenga el mismo producto. Esa es como una de las condiciones que tiene. Bien, esta es la actividad. Aquí están las instrucciones. El inicio de la actividad es el lunes 22 de junio. La entrega de la actividad es el viernes 3 de julio y aquí están mis correos de entrega de la actividad. Logisticapoli.queyon@gmail.com y o felipecivilindustrial@gmail.com. Obviamente se enviará el material por carpeta compartida, sus Gmail personales, canal de YouTube y papinotas. Tenemos todo este medio para entregarles el material. Aparte de que el material también se le está entregando por pendrive a algunos estudiantes, ¿cierto? Que no tienen internet. Atención de consulta de 8 a 17 horas. Vía WhatsApp, ahí está mi WhatsApp, o a mi correo personal también, ¿ya? Esta es la actividad. Tienen que resolver tres ejercicios de lo parecido a los ejercicios que vimos en el video. Son prácticamente iguales, ¿ya? Son tres ejercicios. Y bueno, ahí les dejo la imagen para que no se confundan de qué tipo de racks estamos hablando. Y la segunda parte es el avance del proyecto. Dice, una vez visto el tutorial sobre el cálculo de la capacidad de almacenaje, deberá estimar la capacidad de su almacén. Para estimar la capacidad de almacenamiento, debe solo indicar cuántos pallets o unidades de almacenamiento tendrá su almacén. ¿Cuántos pallets o cuántas unidades de almacenamiento va a tener su almacén? ¿Ya? Eso lo debe indicar. Para llegar a este resultado tenemos dos alternativas. El método fácil le puse acá, que dice, puede buscar en internet alguna bodega parecida con la que usted está trabajando y utilizar el mismo dato o algo parecido. Y el método desafiante es que se puede calcular también el número de pallets con esta fórmula, bien, con esta fórmula que tenemos acá, que es la rotación de stock mensual por la demanda mensual de producto y con eso estiman la cantidad de pallets que necesita su almacén. Para ello, ¿qué debe hacer? Investigar cuál es la rotación común de sus productos. Por ejemplo, si usted está trabajando con artículos de ferretería, como vi en algunos eh, trabajos que me entregaron, investigar en internet cuál es la rotación de stock de estos artículos de ferretería. Bien, investigarlo. ¿Cuál es la rotación de producto eh, mensual? Y estimar también cuál va a ser su demanda de estos productos, la demanda mensual. Multiplican eso y van a tener el número de pallets que va a necesitar su almacén. Y aquí hacen el desarrollo de cómo llegaron al resultado del número de pallets que va a necesitar su almacén. Bien, eso es. Que estén muy bien y sigan cuidándose.